Nosotros vamos a compartir esta noche en un ambiente armónico y de hermandad, no con el doctor Carlos Sarabio, sino con el amigo Carlos Sarabio. Carlos, buenas noches. Buenas noches, un placer estar contigo y tu audiencia. ¿Estás preparado para todo lo que viene? No, no hay ningún problema, preparado. Carlos, este jovencito inquieto que se apasiona por la política, obviamente en algún punto, ya esa es la otra parte, pero que decide formarse dentro del profesional de la ley, el abogado. Cuando Carlos tiene su primer caso, vamos a comenzar por ahí, ¿cómo se siente? Mira, yo mi primer caso lo tengo antes de haberme graduado. Iba a llevar a una persona a hacer un servicio social que siempre acostumbro en mi comunidad, Sabaneta de Cangrejos. Una vecina había tenido un accidente y había que llevarla a Santiago. Y entonces yo fui a llevarla y en el camino que me entero que había sufrido un accidente en la Gaspar Hernández, por esa zona por ahí. Y entonces yo comienzo, ya que yo estaba bastante avanzado en el derecho, ya con la fiebre natural, Armar el caso ahí. ya había hecho varios casos de práctica, porque me enviaron a una práctica y como me fue bien, me siguieron utilizando para eso, tanto el abogado del Estado de entonces, Eddie Cruz, y otras personas me utilizaron, y yo seguía haciendo práctica, ya lo que quería era entrar en escena. Entonces le dije a ella que si tenía abogado. No, digo, pero tú puedes demandar por eso. Pues ayúdeme, digo, pues vamos a hacerlo. Se la fue buscando ahí. Vamos a hacerlo. Entonces me fajé, comencé a investigar, fui de abogados amigos, ninguno me dieron la clave, me daban generalidades que yo sabía. Entonces me fui a los libros y preparé mi querella, mi demanda, y la notifiqué. Tuve que poner el nombre de un amigo para resguardarme legalmente y lanzamos la demanda, ganamos en primer nivel, la primera instancia, y fuimos entonces, apelaron a Moca y allí ganamos también, y ya no quisieron volver a apelar, ya mi primer caso que me fue bastante bien y lo hice antes de haberme graduado. Cuando le tocó fiar el primer caso, usted sabe que los abogados siempre tienen unos casitos que Sí, no le vuelven a pagar, que sí. tienen que fiarlo, un amigo. No, eso fue el pan nuestro de cada día. Todavía tengo yo sentencia ahí engavetada. Sentencia engavetada que dieron fallos favorables, sin embargo, no se pudieron nunca ejecutar. Se han podido ejecutar. Eso pasa siempre. Y mucha gente que va a tu oficina te dice que no hay problema, todo lo que tú acuerdas con ellos, y cuando llega la hora de pagar, entonces ya ahí sí vienen los problemas. Hay un Carlos Sarapio que, aunque esté denotando esta acción, aunque esté narrando esta parte, realmente no se interesa tanto por la parte económica, porque conocemos de un Carlos muy servicial, que si hace un balance en su vida, creemos que ha trabajado más gratis que por dinero, y esa vocación de servicio que es buena. ¿Por qué viene esto? ¿Algún problema con la niñez, la juventud? ¿Alguna necesidad que lo ha hecho verse en los demás? Mira, yo vengo de una familia pobre, y que aunque no recuerdo que faltara nada, pero sumamente pobre. Mi padre era un empleado del ayuntamiento de Santo Domingo, y con ese salario de miseria era que teníamos que vivir, de modo que la situación no era halagüeña, nada halagüeña. Pero yo creo que mi vocación de servicio viene por mi madre. Mi madre era una persona de un corazón muy noble, una persona que se daba mucho a querer, y pienso que viene de por ahí, porque no tiene nada que ver con mi padre. Entonces yo me vinculé desde muy temprano a los movimientos sociales y comunitarios, y eso fue desarrollando en mí una vocación de servicio y una gran sensibilidad social. Y posteriormente, ya cuando, aún en la adolescencia, me incorporo a la política a la izquierda. Y yo era izquierdista, dirigente estudiantil, y después vinculado
a partidos de izquierda. Eso quizás puede explicar esta próxima que vamos a tomar ahora, y es la siguiente. Carlos es una persona de un carácter fuerte, aunque una persona sumamente decente y asequible, pero una persona fuerte, de estos hombres que cuando hay que, como dicen en buen dominicano, ponerla, la aplican. ¿Por qué siempre Carlos enfrentando cualquier cosa y a quien sea? Esa actitud, ¿por qué? Por asunto de principios. Cuando tú crees en algo, tú debes defenderlo con toda la interés necesaria. Se estila en la política que tú tienes que ser de fulano, que tú tienes que comulgar, pensar. Yo siempre he tenido criterio propio y eso viene desde la escuela. Yo tenía muchos problemas con los profesores porque cada vez que yo creía algo distinto, yo lo sostenía y eso me llegó a costar. En la universidad por igual. Tuve grandes debates porque cuando yo tenía una posición, la defendía hasta lo último. Y no me importaba quedarme solo con mi posición. Y en la política también fue así. Cuando yo tenía una posición, y siempre la defendí y la mantuve hasta que entendía que era correcto. Cuando me demostraban lo contrario, pues siempre también accedí y fui parte de la decisión. Siempre fui democrático en aceptar las opiniones de los demás. Pero nunca supe doblegarme cuando, creyendo tener la razón, por intereses, ni porque fulano dijo, ni porque tú tienes que estar bien con fulano. Yo no conozco, lamentablemente, eso cuesta mucho en política, yo no conozco eso. Yo fui dentro del Partido de la Liberación Dominicana a seguir los ideales de Juan Bosch, y soy aún bochista. Me tocó estar muy cerca de Juan Bosch, comer con él, estar en su casa días enteros solo con él y doña Carmen Bosch. Y aún en esa situación yo siempre mantuve el criterio propio, aún con el propio líder, que yo creía algunas cosas, yo decía, yo creo tal cosa que es difícil a un líder de esa naturaleza tú diferir. Pero yo, claro, con todo el respeto, y a veces ni siquiera planteaba la diferencia, simplemente la tenía, porque eso no es, tú no le puedes agarrar a Juan Bosch y decir, tú le puedes preguntar, profesor, ¿qué te crees de tal cosa, profesor, y esto? Entonces ese carácter mío viene de mi convicción de cuando yo creo una cosa, yo la defiendo hasta la última. Y así ha sido hasta ahora. Yo no he podido, hasta ahora no me han podido doblegar a hacer las cosas que yo no he querido hacer. Hay una parte fundamental en la persona de Carlos Sarapio y que con toda honestidad nosotros queremos descubrir, y es con relación a la cercanía con Dios. ¿Es Carlos un hombre creyente? Absolutamente. No me queda de otra porque yo soy un milagro de Dios. Y siendo honesto totalmente conmigo y con Dios, yo duré cerca de 8 años en una iglesia. Y aún en ese tiempo que estuve, que me integré en las funciones de la iglesia, que asistía de manera regular, realmente yo no estaba totalmente convencido. Yo iba buscando el espacio de paz y del ambiente de gente sana que se vive allí, porque había una necesidad dentro de mí que me llamaba a buscar ese tipo de ambiente. Y yo dije, bueno, pues mejor que esto no es lo que yo he vivido en la calle, pero pasó en mi vida algo, y fue que yo tuve una fuerte situación de salud que me llevó a un padecimiento de años, y en ese problema que tuve, aún así yo no me doblegaba. Trataba de buscar explicación y demás, pero resulta que había 9 que tenían el mismo problema que yo, y yo era el más grave, tan grave
que llegué en una situación donde los médicos dijeron, ¿por qué llegar tan tarde? Ya es difícil, vamos a ver qué hacemos. Y no se pudo ni siquiera operarme, porque no aguantaba la situación, no aguantaba. Procedieron a darme la terapia para luego ver si se podía operar. Sin embargo, todos los otros murieron. Y todavía los médicos se asombran por qué yo estoy vivo. Y yo no encuentro ninguna otra explicación que no sea que el Señor escuchó todas las oraciones que se elevaron por mi salud en ese momento. Y naturalmente que si me dejó vivo debe ser para algún propósito. Y no puedo hacer otra cosa que servirle de corazón. Y cuando intenté desoír ese llamado, entonces recibí un llamado de atención que me hizo entender cuál es la situación. Y por eso yo no solamente soy un creyente que va a una iglesia, que cree en Jesús, cree en la salvación, sino que estoy movido a practicar el amor en su más amplia plenitud, como parte de lo que yo entiendo que debe ser un ministerio de una gente que ha recibido lo que yo he recibido. ¿Te consideras un hombre exitoso? Totalmente. Por cuanto normalmente se mide el éxito por la cantidad de bienes materiales que una persona llega a acumular. En mí eso nunca ha sido una meta ni un problema. Yo nunca, y es un problema, creo, he andado detrás de cosas. Yo soy un hombre que cuando tengo 100 pesos en el bolsillo que no lo debo, me siento feliz. Y que como lo que he comido siempre y me siento bien. He tenido todas las oportunidades de acumular riqueza. Ahora mismo en mi oficina yo puedo decir que tengo estabilidad y muchísimos casos que tengo que mejor se lo doy a otro. Con este proyecto yo dejo de producir y trabajar y a mí eso no me afecta. Yo siento que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer. Siento que uno tiene que pagar un precio por el trabajo que realiza como líder comunitario y político, y que el precio es servir a los demás. Aquí se cree que ser político exitoso es cuando tú conquistas muchas funciones y poder y te enriquece y demás. Yo creo que ser exitoso en política también hay que contemplar cosas como mi aporte en la creación, en la formación y desarrollo del Partido de la Liberación Dominicana en Sosúa. Creo que hice un aporte considerable ahí, con mi esfuerzo y sacrificio. Ese partido, entre otros dirigentes, pues llegó a ser lo que fue en este municipio. Desempeñé algunas funciones y creo desde esas funciones haber también rendido frutos positivos para la sociedad. Y hoy siento satisfacción cuando veo que alguna gente dice, te agradezco, tal cosa que yo ni siquiera recuerdo. De modo que en la política hay muchas cosas que pueden definir lo que puede ser el éxito. Para nosotros, por ejemplo, en el caso mío han pasado cosas tan singulares y tan increíbles como el hecho de que en una convención interna, no recuerdo exactamente el año, una convención interna donde yo estaba corriendo como candidato, en el intermedio de Sabana de Cangrejo, donde yo vivo, votaron 289 personas. Increíble e inexplicablemente, 289 votaron por mí. Y eso es insólito, increíble. Mis adversarios internos nunca han creído eso, pero tampoco me lo han perdonado. Y siempre dijeron que hubo fraude. Yo ni siquiera pasé por ese lugar. Estaba en otros lugares, porque me sentía seguro ahí. Ni siquiera pasé por ese lugar en todo el proceso. Ni yo supe tampoco cómo pasó eso.
cómo pudo ser posible. Pero yo estaba seguro que no había sido ninguna maniobra, porque la parte más sana del PLD siempre tuvo esa venta de Cangrejo. Ahí no había una gente que conociera lo que era fraude, lo que era en ese tiempo. Esa maniobra que después se hicieron, en Cangrejo no había una gente que conociera eso, otra gente sana. Entonces, eso tiene que darte a ti un mensaje claro de que de lo que puede ser, lo que la gente llega a pensar de ti en un momento determinado. Y ahora estamos en un proyecto y vemos que la gente está diciéndonos, te respaldamos, te apoyamos. ¿Qué ha tenido que dejar para mantener una trayectoria sana? Por ejemplo, Carlos Sarabia es una persona que en este momento está demostrando un gran nivel de simpatía frente a las personas que ven como bueno y válido el proyecto que está llevando a cabo. ¿Qué ha tenido realmente que dejar? ¿Qué camino ha tenido que desechar? ¿Cuáles ofertas ha tenido que mirar de lejos para poder mantener esa intachable conducta que te ha dado realmente este resultado de ahora? Mira, ha sido a costa de muchos sacrificios, incluyendo de la propia profesión, que muchas veces hemos dado cosas que hacer de la oficina para ir a servirle a un hermano, un compañero que tiene dificultad, que tiene problemas. Dejar el que te está pagando para ir a servirle al que tú tienes que gastar inclusive para poder ayudar. Y eso nosotros lo hacemos, pero eso sale de dentro, no es que yo quiero, yo a veces me reprimo yo mismo, digo, pero ¿por qué yo hago esto? Pero no, mi familia, mi esposa siempre reclama, pero sin embargo, cuando ya vengo a ver, ya estoy en lo mismo siempre. Me siento bien haciendo ese tipo de cosas y yo creo que la gente está en este momento tal vez retribuyéndome de alguna manera todo ese esfuerzo, toda esa entrega y siempre disposición a servirle. En un tiempo la gente en Cangrejo y en todas estas comunidades que yo he estado vinculado con la Junta de Vecinos, con la asociación, ayudándole a formarla, a organizarla, ayudándole en su proceso. Siempre eso me ha motivado y siempre me han buscado para servir en eso. Y por eso yo creo que ahora yo puedo ir a cualquier sitio, yo puedo ir siendo diciembre, 24, cosas que ningún político podía hacer, porque si sale un 24, sale un 24, un 25, si sale en Navidad, hay problemas, lo asan. Lo pican como una cebolla. Sin embargo, yo ando normalmente y nadie se balance donde mí a decirme que le dé, me saludan como siempre, porque yo siempre estoy. Esa parte amigable, por ejemplo, ¿qué tan difícil o fácil es para Carlos Sarabia, con esa conducta, con esa personalidad, hacer amigos? Bueno, es un poco difícil. Sin embargo, yo tengo muchas personas, amigas, que yo puedo decir que realmente me aman, que yo lo amo, y que siempre han estado ahí. Y a veces algunas personas se aprovechan de tu forma de ser, de tu sensibilidad, y eso también uno lo observa, lo maneja, y lo deja pasar. En mi caso lo dejo pasar, pero son parte del paquete. Y uno tiene que vivir con eso. A veces uno dice, yo no voy a bregar más con gente, no vale la pena, la gente no reflexiona, la gente se vende y uno sabe que es el producto de la misma precariedad con que se desarrolla la gente, que facilita que los políticos inescrupulosos, los políticos que no siguen una línea de decencia y honestidad, pues se aprovechen de la gente y entonces le hagan creer que solamente dándole un picapollo, dándole 2 o 3 pesos para que vaya a votar, que se puede realmente acceder a las posiciones de poder. Y ya la gente dice que el que no tiene dinero, pues no debe aspirar. Ya eso es un cliché y ya hasta se lo creen. Cuando realmente, cuando tú te pones a analizar tanto lo que han sido presidentes como senadores, diputados y todos los cargos, te das cuenta que no es así. Y cuando tú te ves que aquí mismo en Sosúa analizamos los procesos, nos damos cuenta que no es así, porque muchos con dinero no han podido lograrlo.
Y cuando lo han logrado no es por el dinero precisamente, sino por coyuntura, por una serie de cuestiones que son las que se dan. En una segunda parte ya vamos a estar hablando con el político, pero antes de llegar a esa segunda parte hay un dato que sí quisiera compartir. ¿Qué situación dentro de la formación del proyecto que lleva a cabo le hizo en algún momento detener y decir, no voy a poder por esto? Si existe. No, realmente en esta ocasión no ha pasado eso. Optimista desde el principio. Yo al principio, se quiere decir, al principio, cuando me planteó esa posibilidad, porque realmente yo no estaba buscando este proyecto, esta candidatura y nada por el estilo. Cuando se me planteó o sea, estoy haciendo esta salvedad porque esta entrevista tiene una segunda parte donde ya vamos a hablar con Carlos Sarapio, el alcalde. Ya es otra etapa. Pero en esta inicial estamos hablando con el ser humano y quisimos conocer o queremos conocer muchas de las cosas que la gente ignora de nuestras personas que ostentan posiciones, sí, etcétera. Y usted es un ser humano de carne y hueso. Claro, cuando se me planteó la posibilidad de que yo corriera por la candidatura dentro de la Fuerza del Pueblo, sector externo específicamente, yo puse algunos reparos porque creía que era un poco difícil por situaciones internas propiamente, no por otras. Y cuando le afirmé a sí mismo, me parece que afuera no hay problema, yo no tendría problema en medirme, enfrentarme. El problema es, bueno, y una vez ya superamos eso cuando hablamos con el presidente Leonel Fernández, cuando hablamos con Roberto Rosario, que fuimos con doña Socorro. Entonces ya, una vez superado eso, dijimos, vamos arriba y trazamos un plan desde ese día hasta el día 18 de febrero del año 2024. Y tenemos claro en nuestra mente y algunas cosas están definidas en papel de qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas. Producto de las experiencias que uno ha acumulado en el tiempo, tal vez yo sea una de las personas que más campaña ha dirigido en este municipio. Y entonces eso ha dejado una experiencia que ahora estamos utilizando nosotros en todo este proceso. Nosotros dijimos que íbamos a hacer algo distinto totalmente a lo que se ha visto. Entonces no vamos a hacer una política tradicional de estar llevando una fundita a una gente para tirarle una foto y burlarnos de su miseria, ni de ofrecerle 200 pesos, ni decir te vamos a nombrar en el ayuntamiento. Porque sabemos que el ayuntamiento que cabe 300 personas van a votar 10,000 por mí. ¿Cómo voy a estar ofreciendo empleo? Ya eso es de antemano. Estoy mintiendo, estoy engañando gente. A una sola persona le ofrezco, a 100 personas le ofrezco el mismo cargo. El mismo empleo. Y eso no voy a caer en eso. Nosotros estamos haciendo una política para romper el dilema de todos los alcaldes hasta ahora, que cuando ganan tienen que resolver el asunto de si el presupuesto lo enfocan a lo que votaron por él y entonces se tira al pueblo en contra, o si se decide enfocarlo a hacer 2 o 3 contenedores que ellos creen que solamente eso que tiene que hacer el alcalde y recoger la basura, y entonces tienen problemas con lo que votaron por él. Y de ahí nadie ha podido pasar. Nosotros tenemos un proyecto para pasar por encima de eso, para que mucha gente que nos favorezca, que se faje con nosotros, encuentre alguna oportunidad en el trabajo que vamos a realizar. Pero no dándole dádiva, porque tampoco contemplamos repartir el dinero del erario a nadie. Todo el que reciba el dinero del ayuntamiento tiene que hacer algún tipo de labor, tiene que retribuir de alguna manera, porque hay muchas formas de hacerlo y nosotros vamos a procurar que eso se haga así. Entonces, estamos claros y definidos con ese proyecto y por esa razón es que desde el principio tuvimos la certeza y la firmeza de que esto va hasta el final y que nos está protegiendo Dios y que no va a haber obstáculos que no podamos vencer. Sabemos que vamos a tener muchos obstáculos. Hay gente que se asusta cuando me ven porque creen que yo estaba muerto ya. Ya me salió un muerto. Y entonces se ven con la realidad cuando van a la calle y ven lo que está pasando, lo que dice la gente con el trabajo que estamos haciendo. Y yo les aseguro
que cuando salga a la luz ya el equipo, el proyecto, hacia hacer su campaña, van a ver cosas que no han visto nunca en la política de este municipio. Porque nosotros no creemos en muchas de las cosas, de la forma de hacer campaña que hay. A pesar de ser parte de los partidos, no creemos en ese tipo de cosas. Voy a formular una pregunta que se va a responder en la próxima entrega. Muy delicado. Así es que atento a la segunda parte. ¿Cuál es ese elemento o herramienta que en las manos de Carlos Sarabia Reposa que le da la seguridad de que este proyecto no solamente tendrá la vigencia y el funcionamiento necesario, sino que va a llegar a la alcaldía de Sosúa, al ayuntamiento municipal?